Les recuerdo que hay redes sociales en Parabólica TV, se trata de @parabólicatv_mx y también estamos en Facebook, solamente tiene que buscarnos de esta manera, Parabólica TV. Vamos a continuar con el programa. En esta mesa, como cada 8 días, me acompaña mi compañero, el periodista Álvaro Ramírez. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Has seguido muy puntual el histórico de la elección intermedia en este país. ¿Cómo está la radiografía? Buenas noches, Fernando. Buenas noches al auditorio de Parabólica. La decepción, el desencanto, es medible en cifras precisas, Fernando. Y en este caso se puede ver en cómo el partido que está en el gobierno, al llegar la elección intermedia, por lo menos en las últimas legislaturas, en los últimos 3, en este caso los 4 sexenios últimos, al llegar a la elección intermedia, se puede ver cómo cae la votación, cae sensiblemente, y eso se mide en el número de curules que tiene el partido en el poder. A los datos duros. A los datos duros. Así que esto ocurrió por primera vez, por lo menos en los últimos 70 años, en ese momento, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando él llega a la presidencia en 1994, y con esa elección, y lo vamos a ir viendo en los gráficos que tenemos, en esa elección, cuando él llega en 1994, tiene el PRI 300 curules. Era todavía aquella aplanadora priista, que seguramente quienes nacieron después del año 90, es un término que no conocían. Carro completo. El carro completo, la aplanadora, y tuvo 300 de 500 curules. Llega la elección de mitad de sexenio, la intermedia, en 1997, cuando se elige la conformación de la 57 legislatura, que tuvo funciones de 1997 al año 2000, y la caída del PRI viene pues estruendosa para ese momento. Por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría simple de la Cámara de Diputados, la mitad más uno, al tener solamente 239 curules. Aquella fue además una elección y una legislatura, la 57, histórica. Por primera vez la oposición toma el control, se une toda la oposición en conjunto, y un opositor en ese entonces, un diputado de izquierda, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, que es un nombre completo, Porfirio Muñoz Ledo lo conocemos, preside la Cámara de Diputados. Claro, fue priista, fue hasta presidente del PRI, pero en ese momento era un diputado de oposición, un diputado de izquierda, presidiendo la Cámara de Diputados. Un acontecimiento histórico. Por primera vez en la historia. Y de ahí se desencadena toda esta serie de, hechos medibles de cómo el desencanto de la gente. Bueno, es cuando ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el error de diciembre, el surgimiento del EZLN y un conjunto de cosas más. Sí, eso ocurre antes de la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León, y se ve reflejado en esas elecciones de manera estruendosa. Para su momento, el PRI pierde bastantes curules. Perdió el costo de la sana distancia, como decía Ernesto Zedillo. Perdió 61 curules. Era una cosa escandalosa para para ese momento. Después llega el primer gobierno del Partido de Acción Nacional, Vicente Fox, en el año 2000. Con su triunfo en la presidencia, llega también, y lo vamos a estar viendo en los gráficos, la legislatura 58 de la Cámara de Diputados. Ahí el PAN, como partido en el gobierno, obtuvo 207 curules. Todo muy bien, todo muy feliz. Llega la elección intermedia de 2003 con la configuración de la 59 legislatura, que estuvo en funciones de 2003 a 2006, y ahí pierde 59 curules de un pincelazo en una elección el partido en el gobierno, que era Acción Nacional. De 207 pasa a 148 curules, nada más. Otra vez el reflejo en las urnas y en la conformación de la Cámara de Diputados, el reflejo del desencanto. Por la alternancia. Por la alternancia,
que no cumplió las expectativas de la gente y que finalmente le pega al gobierno. No acabó con las tepocatas ni las víboras prietas, nada de eso. Más fácil, la gente acabó con 59 curules para el Partido Acción Nacional. No obstante, y después de lo que yo he dicho siempre, a mí me parece, más allá de las pasiones, que sí hubo una elección que favoreció a Acción Nacional y una especie de fraude que le quita la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, más allá de las pasiones, a mí me parece que así fue. Continúa el PAN en el gobierno con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y llega la legislatura 60ª, la 60 legislatura que tuvo funciones 2006-2009, junto con el triunfo, sostengo yo, fraudulento de Felipe Calderón Hinojosa. El PAN obtuvo 206 curules. Llega la elección intermedia, otra vez el desencanto, otra vez darse cuenta que no había sido una buena decisión votar por Acción Nacional, y con la 61ª legislatura, 2009-2012, cae el Partido Acción Nacional a 142 curules. Pierde 64. Bueno, ni el PRI en su momento más duro, que perdió 61 en la elección intermedia con Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta es la caída más grave que ha tenido desde ese entonces para acá un partido en el poder. Oye, Álvaro, entonces, de acuerdo con ese histórico que nos estás dando, podríamos estar ante el anticipo de una derrota anunciada para el partido del presidente Enrique Peña Nieto. Como se han venido dando las cosas desde hace casi 10 años a la fecha, desde la elección intermedia de 1997 a la que tenemos hoy, el promedio de curules que pierde el partido en el poder es de 61. Hoy el Partido Revolucionario Institucional, que llegó a la presidencia con Enrique Peña Nieto en 2012, también obtuvo 214 curules. Es el promedio. Y si nos atenemos al promedio de que están perdiendo 60, pues entonces quedará por ahí de las 150 y algo, si se cumple esta dinámica de decepción que se refleja en las urnas que han ido teniendo los partidos que están en el poder. Vamos a ver si el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido del presidente, puede aguantar ese embate que en promedio es de perder 61 curules. Entre 60 y 61 diputados federales, el próximo domingo 7 de junio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queda claro que la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, se desencanta de sus presidentes 3 años después. Si el PRI soporta esta pérdida que en promedio es de 61 y de que va a perder curules, de esas 214 que tiene en esta actual 63ª legislatura, 62ª para la 63ª, si aguanta ese embate y pierde menos de 60, ya será un logro, de acuerdo con las cifras históricas que estamos viendo, Luis. Sí, pero de todas maneras no parece un cierre de sexenio cómodo para el presidente de la República, con no con la mayoría que él quisiera para el propósito de su instrumentación de políticas públicas y para el cierre de la cortina. Claro, cualquier gobierno siempre quiere tener al menos la mayoría simple. Hay que recordar al auditorio, la mayoría simple en términos parlamentarios es la mitad más uno, sería 251 curules al menos. La mayoría calificada, que es la que requieres para hacer reformas constitucionales, es las 2/3 partes, arriba de las 300 curules. Creo que, dado las proyecciones que tiene el mismo Instituto Nacional Electoral de un alto abstencionismo para el 7 de junio, pues eso podría beneficiar al Revolucionario Institucional, que es el que tiene estructura. Pero vamos a ver si aguanta este embate que históricamente ha sido un bajón, así vamos a dejarlo así claro, un bajón terrible entre la elección en que ganas la presidencia y la elección intermedia, y que se vea reflejado en el número de curules que tienes en San Lázaro. Interesantes los números, querido Álvaro. Pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y ya evaluaremos qué pasa después del 7 de junio con estas cifras. Vamos a ver.